creo, no sé. Muy bien. Y había otro tema, ¿cierto? El otro tema, ¿cuál era? El tema tiene dos cosas, existencialismo y fenomenología, dice Jerónimo. Muy bien, que es el tema de hoy, está en la pantalla, ¿cierto? Lo están viendo allí, ¿cierto? Esa presentación, ¿cierto? La presentación del día de hoy lo que pretende es mostrarnos las posibilidades de la fenomenología, ¿cierto? Como una escuela filosófica, pero más que como una escuela filosófica, la veamos como una oportunidad de entender el mundo, ¿de acuerdo? Y la propuesta que les voy a hacer para el trabajo actitudinal de este periodo es el tema de poder articular el pensamiento, las reflexiones filosóficas, articularlo a temas reales, ¿cierto? A nuestra vida real, a nuestra cotidianidad, ¿de acuerdo? Entonces les voy a mostrar esto. Fenomenología. Muy bien. ¿Qué dice acá? La fenomenología. ¿Quién me lee el primer puntico que está allí? Yo. Yo quiero. Buenos días, profe. Damián, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y usted? Bueno, Bien, gracias. ¿Quién me lee el primer parrafito? yo. Yo, profe. Dale, Dani. Dale, Dani, el segundo lo lee Damián. Eh, Listo. ¿Cuál parrafito? Ajá. Dale, Dani, dale, Dani. La ciencia del fenómeno, puesto que todo aquello que parece es fenómeno. Todo Apa- aquello que aparece, muy bien, aparece. es fenómeno. Listo, entonces, ¿qué es la fenomenología? En palabras de ustedes, El origen el o origen el de estudio de los fenómenos, no, Todo. o todo, sí. el estudio de Todo. los fenómenos. Muy bien. ¿Y qué es un fenómeno? Es algo que, ahí lo Es dice, algo que puede ser un error o un fallo de la humanidad, según dice. bien, bien, Damián, es una definición de fenómeno también, como que algo que es extraño, ¿cierto? Pero en este punto, Excelente. Damián, y para todos, el fenómeno es aquello que aparece ¿dónde? ¿Quién me ayuda ahí? ¿Que aparece dónde? En cualquier parte. En la mente. En nuestra mente o frente a O alrededor. Ojos. nuestros sentidos. ¿Sí? ¿Está Ah, bien? Sí, y Santiago lo dice, es un tema del cuerpo, ¿cierto? Los sentidos son algo del cuerpo. Y el cuerpo le permite a la mente percibir las cosas de diferentes maneras. Bien, entonces, el fenómeno es aquello que se aparece ante nosotros, ¿de acuerdo? El segundo párrafo dice que la fenomenología es una ciencia de qué, Damián. Del segundo puntico que está ahí, ¿qué dice Damián? Que lo querías leer. La ciencia de las vivencias. Muy bien, la fenomenología es la ciencia de las vivencias. Entonces, ¿de qué se ocupa la fenomenología? ¿Quién me colabora con eso? Que es una ciencia que estudia las experiencias. ¿Ok? Entonces, la fenomenología nos habla de experiencias, ¿cierto? De experiencias, ¿de qué tipo? Experiencias, ¿cómo? de todo tipo, ¿no? Experiencias sensibles, ¿sí? De Mm, experiencias reales en lo físico, ¿cierto? No es que lo metafísico no sea real, ¿cierto? No es que Dios no exista, sino que hay unos fenómenos que aparecen ante nuestros ojos, nuestras vivencias son reales. ¿En qué medida es real la experiencia de Dios, por ejemplo, la experiencia teológica, real en cuanto Dios sea una vivencia para usted? Entonces, creo que lo comentamos un poquito en la clase pasada. Si usted tiene una vivencia personal con Dios, es decir, si usted ha sentido cosas, si usted ha orado y Dios le ha respondido, si usted siente que haya una fuerza superior que lo acompaña, si usted siente que de verdad eso es una cosa que usted percibe con sus sensaciones, ¿cierto? Entonces Dios es real, ¿cierto? Dios es real para usted. Si usted simplemente va a un culto, va a una misa, va a un evento, tiene unos rituales, tiene unas costumbres, pero no vive nada, ¿cierto? No es verdaderamente una vivencia, simplemente es una manifestación cultural. ¿Está claro?
Muchachos, ¿está claro? Sí, sí, sí. Bueno, entonces, si tenemos una ciencia de vivencias, quiere decir que la fenomenología se va a ocupar de las vivencias. Entonces, pueden ser metafísicas o pueden ser físicas, pero algo que se siente, ¿cierto? Se siente de alguna manera, tú verás cómo lo sientes. El tercer punto dice ahí, ¿cierto? Husserl, ¿cierto? Que es el estudio de las estructuras de la conciencia que capacitan al conocimiento para referirse a los objetos fuera de sí mismo. Toda esta carreta lo que quiere decir prácticamente es lo siguiente. La fenomenología es el estudio de cómo nuestra mente, ¿cierto?, puede aprender, puede percibir las cosas externas, ¿cierto?, y puede referirse a ellos por fuera de sí mismo. Es decir, por fuera de mí mismo, esto es una caja, ¿cierto? Esto es una caja, ¿cierto? Y yo puedo hablar de la caja, percibirla y tener una experiencia con ella, ¿cierto? Es un fenómeno para mí, ¿cierto? Y mi mente tiene unas estructuras que me permiten entender para qué es esto. Es decir, si yo le muestro esto a usted, ¿cierto? Usted la ve y dice, pues es una cajita. Y puede imaginarse usos y puede imaginarse mil cosas. Sirve para meter cositas, sirve para tirarla por ahí, sirve para cualquier cosa. Usted tiene en su mente unas estructuras que le permiten percibir lo que yo le presente o lo que el mundo le presenta. ¿Listo? Entonces, en síntesis, dice ahí abajo, ¿quién me lee la síntesis? La frase que está en la última parte de la diapositiva. Yo. ¿Vale? En síntesis, la fenomenología consiste en remontarse por intuición hasta las esencias de los fenómenos o las cosas. Muy bien. ¿Qué es la intuición, muchachos? ¿Qué entienden ustedes por intuición? ¿Qué han escuchado? ¿Han escuchado de la palabra intuición? ¿Qué sería eso? Que cree que sabe que lo que va a pasar. ¿Qué crees que sabe lo que va a pasar? ¿Cierto? Como que hay algo que me dice que algo va a ocurrir, algo así. Sí, Bueno, otra opinión sobre eso. Sexto sentido de las mujeres, dice Santiago Romero acá, ¿cierto? Con lo que hablan del sexto sentido. Entonces, cuando una mujer dice Santiago, pues que dice que las mujeres tienen eso, el sexto sentido porque lo descubren todo. Santiago tiene experiencias, ¿cierto? Que las mujeres todo se lo pillan, ¿cierto? Como, ¿esa quién es? ¿Cierto? Te pillan de una vez porque tienen algo, tienen una intuición, ¿cierto? Y en nuestra sociedad se usa mucho el término intuición femenina, que las mujeres perciben cosas, ¿cierto? Los hombres somos un poquito más simples en la percepción, ¿cierto? Y por eso se habla de eso. El tema, muchachos, es que la intuición, ¿cierto? Es decir, nosotros, no sé si te ha pasado, alguien nos, ¿qué dice Mafe por acá? Espéreme, yo leo, que no tengo ese chat aquí abierto. No es nuestra culpa que sean tan descuidados. Muy bien, a los hombres se los pillan fácil, ¿cierto? María Fernanda tiene experiencias tristes. Bueno, estamos entonces en esto, ¿cierto? El tema es que la fenomenología nos invita a que esa intuición, y la pregunta es esta, ¿a ustedes les ha pasado alguna vez que te hacen una pregunta o hay un tema nuevo en clase o una pregunta a nivel personal o está ocurriendo algo y tú tienes como una impresión de la respuesta, como que tú dices, yo sé, pero realmente o te parece que algo es de cierta manera y después al tiempo confirmas que sí era como tú habías pensado. Como que tu primera impresión, o sea, ¿te ha pasado que tu primera impresión termina siendo cierta? ¿Les ha pasado eso? Sí. ¿Sí? ¿Pasa mucho? Sí. ¿Sí? ¿Alguien tiene un ejemplo que nos pueda compartir? Por ejemplo, que usted conoce a alguien y lo ve y dice, esta persona es como sospechosa, como mala gente, ¿cierto? Y después termina conociéndola, se hacen amigos, todo el cuento, y al final termina de verdad siendo un torcido. ¿Le ha pasado algo así? ¿Alguien cuente algo?
A mí me pasa que pues parece que la he visto en alguna otra parte o algo así, pero no logro recordar dónde. Sí, eso pasa también. Entonces, por ejemplo, que usted conoce a alguien y dice, pues yo como que conozco de antes a esta persona y hay personas que te generan confianza. ¿Te ha pasado, por ejemplo, que acabas de conocer a alguien y de una vez te conectas con esa persona y sientes como que te sientes confiado y te sientes tranquilo de acercarte a alguien? ¿Te ha pasado eso? Sí, no le pasa a Valeria eso, no es que Valeria, tú sabes cómo son las cosas contigo. Eh, ¿a quién le ha pasado algo así, cierto? Como que se entrega fácil a una amistad, por ejemplo, porque siente de alguna manera, sin conocer, que esa persona es confiable, ¿cierto? Eso sería una especie de intuición, ¿cierto? O tú te dices, por ejemplo, vas caminando por la calle y tu intuición te dice, ¿cierto? Y o está basada en informaciones que tienes, que meterte por esta calle es peligroso, ¿cierto? Entonces hay una esquina, una calle, un callejón oscuro, ¿cierto? Las películas nos enseñan que ahí no deberías meterte. También la intuición nos dice que ir a acampar con unos amigos en una cabaña muy lejos de todo es peligroso porque ahí siempre hay alguien con una motosierra esperando para matarlos a todos, ¿cierto? Entonces la intuición y al final tú no querías ir al paseo y terminaron matando a todos sus amigos con la motosierra, eso quiere decir que tu intuición era correcta, ¿cierto? Entonces el tema es que eso que está en nuestra mente, que nos alerta, que nos dice las cosas como son, debemos seguirla, ¿cierto? Debemos seguir nuestra intuición y perseguirla hasta que encontremos la esencia del fenómeno. ¿Cuál es la raíz de esto? ¿Cierto? ¿Cuál es la raíz de esto? Me gusta poner el tema de la lluvia, ¿cierto? Porque es un ejemplo sencillo. Usted ve las nubes y escucha esos truenos tan fuertes que están sonando en la ciudad últimamente y usted dice, carajo, el apocalipsis, ¿cierto? Ya se va a abrir el cielo y va a llegar Jesús por los justos y cosas por el estilo, pero también puede entender, bueno, qué es lo que está pasando, ¿cierto? Al final de cuentas, cuál es la esencia de esos truenos? ¿Cuál es la esencia de la lluvia? ¿Cuál es la esencia de esas tormentas eléctricas? O la esencia está en qué fenómenos naturales asociados o distorsionados por el calentamiento global, por ejemplo. Tu intuición te debe llevar a ese punto, a decir, bueno, sí, pues es natural que caigan truenos, que caigan rayos, es natural que suene, es natural que llueva duro, ¿cierto? Es natural que pase eso en esta época del año, ¿cierto? Es decir, la intuición de lo que puede ser, ¿cierto? Te debe llevar a la esencia de las cosas, te debe llevar a entenderlas de verdad, ¿cierto? Y de eso se trata la fenomenología, ¿cierto? A partir de la intuición, de las sensaciones primarias que tenemos, entender la esencia de las cosas. Entonces, me parece que me ama, ¿cierto? Me parece que me ama, esa persona me trata bien, esa persona me quiere, esa persona me manda mensajitos, esa persona está bien conmigo, ¿cierto? Mi intuición me dice que siente algo por mí y al final podríamos terminar por de verdad encontrar el amor, que sería otro ejemplo. Bien, objeto de estudio de la fenomenología. Bien, ahí dice algo en negrita, ¿cierto? En el primer párrafo. ¿Quién me lee ese objeto de estudio? Solo lo que está en negrita. Niños, Fenómeno en sí mismo. gracias Daniela. El fenómeno en sí mismo. Entonces, el objeto de estudio de la fenomenología es el fenómeno, ¿cierto? Más que las consecuencias o las causas del mismo, ¿cierto? Es el fenómeno en sí, ¿cierto? No vamos a extendernos en las particularidades o en las divisiones, ni nada de eso, vamos a decir qué es lo que pasa, ¿cierto? ¿Cómo es el fenómeno frente a nosotros que somos los que estamos conociendo? Y es la esencia de algo vivido, ¿cierto? De algo que nosotros vivimos. Debemos quitar lo que se interpone entre los fenómenos y nosotros que somos los que estamos conociendo, ¿cierto? Entonces, vamos al ejemplo romántico otra vez, que es muy fácil de entender. Si usted tiene una relación con alguien, ¿cierto? Si le gusta un niño o una niña, ¿cierto? Un niño arroba, ¿cierto? Como sea que ahora son los géneros. Entonces usted dice, me gusta esta persona y la está conociendo, ¿cierto? La está conociendo, pero sus amigos, sus papás, todo el mundo opina, todo el mundo dice cosas, ¿cierto? Todas esas cosas que dicen, lo correcto en el análisis fenomenológico es, quito lo que dicen mis papás, quito lo que dicen mis amigos y me quedo aquí a ver qué es lo que estoy viviendo, qué es lo que normalmente se hace con el amor. Por eso dicen que el amor es ciego, es decir, usted no escucha, usted no ve, usted
usted no entiende razones, usted quita todo lo demás y se concentra en su experiencia. Es lo que estoy viviendo con esta persona. Usted es muy tonto, ¿cierto? Y se lo gozan y se burlan de usted y lo lastiman, ¿cierto? En esa experiencia personal, pues muy triste, pero es lo que debe ocurrir. Es decir, no debe ser porque otros se lo advirtieron, pero si tu intuición te dice que esa persona es agradable ante tu vista y agradable para ti de alguna manera, pues vive la experiencia, ¿cierto? Conócelo sin interferencias. Quitemos las interferencias para poder entender las cosas por nosotros mismos. Voy a tocar el ejemplo religioso otra vez. La religión tal vez sea una interferencia para nuestra relación con Dios. Es decir, tal vez los rituales, tal vez las costumbres, tal vez todo lo que se nos ha enseñado, ¿cierto? Nos haya impedido conocer realmente a Dios. Hay interferencias, porque hay intermediarios. La fenomenología nos invita a quitar esos intermediarios y a nosotros concentrarnos en nuestra experiencia personal. ¿De acuerdo? Así es nuestro intelecto, ¿cierto? Va a tener claridad sobre qué es lo que siente o qué es lo que opina o cómo son las cosas realmente. Voy a avanzar por acá. La fenomenología tiene unas características. Aquí tenemos por lo menos, ¿cierto? 5 características de la fenomenología. La vamos a leer de acá, esta acá, ¿cierto? De arriba hacia abajo. Vamos a buscar una manera de leerlas, ¿cierto? Vamos a comenzar por esta de aquí arriba. Dice, una ciencia de autor, una reflexión de la humanidad. La fenomenología es una concepción, perdón, ahí se me fue la presentación, bueno, ahí volvió. Es una ciencia de autor, la concepción de la filosofía como función de humanización del hombre. La filosofía plantea que la fenomenología sirve para humanizar al hombre, ¿cierto? Humanizar el hombre suena redundante, ¿cierto? Pero quiere decir que los seres humanos podemos perder nuestras características o nuestra esencia de seres humanos a través de la tecnología, a través del desarrollo de la ciencia, a través de muchas cosas nuevas que aparecen. Entonces, por ejemplo, cómo nos deshumanizamos. Tenemos más amigos en redes sociales, amigos supuestamente, que en persona. Entonces usted chatea con mucha gente, comparte cosas con mucha gente por redes sociales, pero realmente nunca se encuentra con los amigos a conversar, a comer algo, etc. Es decir, nunca tiene que mostrarle los problemas reales, usted tiene que mostrarle lo que come por Instagram, a mostrarle lo que se pone por Instagram, pero no tiene a quien contarle el dolor que siente porque perdió un querido o cualquier cosa así, ¿cierto? Entonces, nos deshumanizamos. Entonces, esa filosofía dice, ¿cierto?, que es una ciencia de autor, ¿cierto?, una reflexión sobre lo que nos hace humanos realmente. También aparece la fenomenología como un método, ¿cierto?, que hace que hay un sistema estricto, ¿cierto?, una metodología frente al relativismo histórico, ¿cierto? Porque la historia es relativa, la historia depende de quién la cuente, la historia depende de quién ganó, y el subjetivismo psicológico depende de que cada quien piensa lo que quiere y cómo quiere, pero la fenomenología quiere abordar el concepto, ¿cierto?, desde la vivencia personal, pero estableciendo metódicamente cómo logramos tener una realidad objetiva, ¿cierto? Cómo la realidad que percibimos nosotros se puede convertir en realidad objetiva a través de un método. El tercer punto es una ciencia descriptiva. Vamos a describir las esencias después de lo que nos dé la intuición. La intuición te dice algo, pero a través de tu análisis puedes describir la esencia, es decir, la esencia de esa persona es esta, o la esencia de este fenómeno es esta otra. ¿Cuál es la esencia del problema de la violencia en Colombia actualmente? Para unirlo con algo económico, social. ¿Cuál es la esencia de que quemen el CAI, de que la gente proteste, de que maten al abogado, de que la policía y los ciudadanos se enfrenten, que haya protestas? ¿Cuál es la esencia de ese rollo? Eso es un fenómeno. ¿Qué parece el fenómeno de la violencia en Colombia? La esencia, por poner un ejemplo, ¿cierto?, la esencia de los problemas de violencia en Colombia para mí es la desigualdad, ¿cierto?, o la inequidad. Es decir, es un país inequitativo, es un país sin oportunidades para los más pobres, es un país donde la gente aguanta hambre, y si usted tiene hambre y algo lo irrita, es decir, si usted tiene hambre, si usted no está bien en su casa, llega al colegio y no tiene lápiz, usted se roba un lápiz, ¿cierto? Usted ve que el compañero come en el comedor escolar y luego va a la tienda y se come otro tanto de cosas.
Usted dice, yo no tengo plata, no he comido, tengo hambre, usted roba, usted se enoja, golpea al otro, juega brusco en el patio, ¿cierto? Porque su vivencia personal lo puso en eso. Entonces, ¿qué pasa? La esencia del problema de la violencia en nuestro país, por ejemplo, es esa, es la inequidad, la falta de oportunidades, la pobreza, ¿cierto? Entonces, eso sería encontrar la esencia, ¿cierto? A partir de una intuición que tenemos, si analizamos bien las cosas. Hay una ciencia de fenómenos, ¿cierto? Que nos muestra a la luz el fenómeno, ¿cierto? Con unos rasgos esenciales. ¿Bien? Entonces, es una ciencia que está pegada de los fenómenos y estamos hablando de la fenomenología como ciencia más que como escuela filosófica porque hasta ese punto llega. De hecho, la fenomenología es una corriente filosófica que alimenta fuertemente la psicología. ¿Alguien de aquí, de ustedes, quiere estudiar psicología? ¿O ha pensado eso como proyecto de Sí, vida? ¿Quién habló por yo, ahí? ¿Quién es yo? Kate, Kate quiere ser psicóloga. sí. Esta clase le sirve a hermosa. Bien, entonces el tema es desde la fenomenología es un gran fundamento de la psicología, que la psicología es una rama de la filosofía, ¿cierto? Que se vuelve profesión, que se vuelve ciencia, ¿cierto? Y la filosofía evoluciona hacia eso, es decir, hacia la ciencia, se convertirse en una ciencia también, aunque es la madre de las ciencias, ¿cierto? Y es una ciencia fundamental, es el último punto de la diapositiva, ¿cierto? Que trata de los fundamentos del quehacer científico, ¿sí? Los fundamentos de la ciencia, del conocimiento humano, están, ¿cierto?, en la comprensión de los fenómenos. ¿Listo? Seguimos. Bien, aquí hay otros elementos que caracterizan la fenomenología. El primer fundamento, elemento que está ahí, ¿alguien me colabora leyéndolo, por favor? Niños, ¿me colaboran, por favor? ¿Con cuál? El primero dice actitud a priori. Actitud a priorita. Refleja el fenómeno o las cosas tal como se presentan en la conciencia de las personas para intentar llegar a la esencia del objeto. Muy bien, esa actitud a priori es un término, ¿cierto?, filosófico que habla de en primer momento, en primer lugar, se dice a priori o a posteriori. Se dice juicios a priori. Un juicio a priori es cuando usted juzga tan pronto ve las cosas, ¿cierto? Y después le dice, no, no es lo que piensas, ¿cierto? Entonces un juicio a priori es que Santiago, me perdonan el ejemplo, ¿cierto? Santiago, otro Santiago, no es mentira, ustedes ahí en el salón, Santiago está tomado de la mano con otro compañero, ¿cierto? Y entonces hay un juicio a priori y dicen, ah, son novios, ¿cierto? Un juicio a priori. Resulta que se estaban tomando de la mano por cualquier otra razón, o se estaban saludando y los vieron en ese momento con las manos agarradas y dijeron, ah, tienen una relación, ¿cierto? No necesariamente tienen una relación, sino que fue un juicio a priori. Eso es un juicio a priori. Un juicio a posteriori es, después de ver las cosas, de analizar, de preguntar, de investigar, usted emite un juicio, ¿cierto? Entonces, en fenomenología se usa una actitud a priórica, como se ve, como se presente, es como tomar una foto y analizar la foto del momento. ¿De acuerdo? Eso sirve para asumir que la intuición surja y diga, ah, para mí que está pasando algo ahí, ¿cierto? Porque están muy cogiditos de la mano, ¿cierto? O están muy cerquita o algo así, ¿cierto? Usando pues el mismo ejemplo que les puse de que encontramos al compañero agarrado de la mano con alguien. ¿Bien? El segundo punto, ¿quién me lo lee, por favor? Yo. ¿Vale? Interacción objeto-sujeto. Se encuentra por un lado a las personas que viven un fenómeno y por otro lado al investigador o especialista que aplicará el método fenomenológico. Muy bien, entonces en este punto se establece que hay una interacción entre el objeto y el sujeto, ¿cierto? Hay personas o el fenómeno que están viviendo, ¿cierto? Y por ejemplo, aquí podríamos hablar de un fenómeno social, ¿cierto? Por decir la pobreza o decir la crisis económica o decir la prostitución, la drogadicción, la trata de personas, ¿cierto? Son fenómenos sociales, ¿cierto? Y quien investiga, quien analiza el fenómeno, ¿cierto? Tiene una interacción con ellos, ¿cierto? Esa interacción es en el método fenomenológico es de no involucrarse, ¿cierto? Es de ver,
de ver, de percibir nada más, ¿cierto? Sin hacer parte de lo que se está juzgando o tratando de conocer. Tercer punto, ¿quién me lo lee? Dice inducción. Yo. ¿Vale? Enfoca la experiencia como un todo. No intenta analizar en partes. Muy bien. La inducción es importante en la fenomenología porque nos enfocamos en entender las cosas como totalidad, ¿cierto? Entonces, hay una totalidad. Entonces, por ejemplo, a usted su pareja le pega, ¿cierto? O su pareja lo grita o su pareja lo maltrata, ¿cierto? Pero también lo quiere, le da cositas, tiene momentos bonitos, ¿cierto? Y todo eso. Entonces, pues, es un ejemplo, ¿de acuerdo? Es un ejemplo. Entonces, por ejemplo, la gente dice la violencia doméstica, ay, él te pega, déjalo, abandónalo, porque ese hombre mételo preso y tal, ¿cierto? Pero hay un todo que considerar. Entonces, el padre de mis hijos, realmente tenemos una relación, quiero arreglar esto, ¿sí? Eso es una forma de verlo. Yo sí pienso personalmente que si te pega, pues déjalo, ¿cierto? Y si te vuelve a pegar, pues es culpa tuya por haberte quedado ahí, ¿cierto? Y no denunciarlo. Pero el caso es en el ejemplo de que nosotros debemos entender las cosas como totalidad, ¿cierto? Como una complejidad de cosas sin ver las partes. En fenomenología se quiere ver la totalidad, qué es lo que ocurre ahí, ¿cierto? Hay violencia doméstica, qué es lo que ocurre ahí, hay amor, ¿cierto? Eso sería una respuesta fenomenológica. Lo que ocurre es que se quieren mucho, ¿cierto? Y se aguantan golpes y se aguantan maltratos porque se adoran y no pueden vivir el uno sin el otro. O ese tipo es un vándalo, ese tipo es un cerdo, ese tipo golpea porque está loco, porque tiene problemas mentales, porque tiene traumas infantiles. No vamos a analizar las partes, ¿no? No importa si tiene traumas, no, es un violento, vamos a meterlo preso. Es otra interpretación del fenómeno que depende de quien observe, ¿cierto? Entonces, quien observa un caso, un evento en fenomenología, ¿cierto? Va obviamente a dar una interpretación, ¿cierto? Va a dar una interpretación y aquí creo que acabo de mostrar un poquito lo que quiero que hagan en el trabajo que les voy a proponer, ¿cierto? Que es que investiguen, que analicen un fenómeno, ¿cierto? Social y hablen de él, ¿cierto? Y de sus impresiones desde este método filosófico. ¿Cierto? Entonces, vean el todo y den una respuesta, ¿sí? ¿Por qué ocurre eso? ¿Por qué los niños se drogan? ¿Por qué los niños, porque hay violencia en las casas? Porque, no sé, lo que estén investigando, por ejemplo, con su proyecto de grado, ¿cierto? Nos puede servir, ¿cierto? Pero de una mirada con esta metodología que puede ser interesante. Descripción. ¿Quién me lee la parte de la descripción, por favor? Por favor, los escucho. ¿Alguien me colabora con la descripción, por favor? Si quiere la voy a leer yo, profe. Dale, hijo, gracias, dale. Utiliza la descripción de lo que aparece, pero de aquello que surge con evidencia apodíctica. Bueno, la Verdades, evidencia apodíctica dice ahí que son verdades que verdades rigurosas. muy bien, una evidencia apodíctica es una verdad rigurosa. Mira que vamos a utilizar en el método fenomenológico la descripción. ¿Pero qué tipo de descripción? Vamos a decir qué es lo que aparece, qué es lo que aparece ante nuestros ojos. Entonces, si analizamos el tema de las drogas, por ejemplo, la drogadicción, ¿qué aparece con la drogadicción? Si usted drogadicción, usted dice, no, hay personas que tienen problemas y deciden irse por las drogas para aliviar su dolor, o hay personas que tienen predisposición genética para eso. Eso no lo sabemos. ¿Qué aparece ante nosotros cuando analizamos el tema de las drogas? Aparece una persona con un problema de salud, ¿cierto? Entonces podríamos decir, la descripción de lo que aparece es, hay personas que tienen problemas de salud, o hay personas que tienen, no sé, una forma de vida difícil, ¿cierto? O hay personas que disfrutan de eso con plenitud. Depende del fenómeno que usted mire, pero tratar de encontrar una respuesta, ¿qué es lo que es verdad rigurosa con eso? La verdad rigurosa con eso es que es un problema, ¿cierto? Encontramos entonces que hay un problema en torno a eso. Eso es un problema. Si definimos que es un problema como tal, ¿cierto? Ya tenemos obviamente gran parte del camino de la solución, que es definir el problema. Definir un problema es muy importante, describirlo. ¿Qué es lo que hay ante nuestros ojos? Ante nuestros ojos hay violencia doméstica, ante nuestros ojos hay un país con desigualdades, ante nuestros ojos hay
que la amistad se está perdiendo en el mundo, y estoy dando ejemplos de cosas que ustedes podrían investigar, ¿cierto? Que podrían analizar en este trabajo. Intuición intelectual. ¿Quién me lee lo de la intuición intelectual? Los invito a participar porque se ganan la participación facilito con esto. Yo quiero. ¿Vale? La intuición intelectual, procedimiento propio para captar las evidencias o verdades rigurosas. Por eso se puede decir que el método fenomenológico es puente entre las riberas objetiva y subjetiva. Muy bien. ¿Alguien tiene claro cuando dice las riberas a qué se refiere? Las riberas son los lados de un río, ¿cierto? Las dos costas. Hay una costa de este lado y una del otro, son las riberas. Entre lo objetivo y lo subjetivo, la fenomenología o la intuición intelectual tiende un puente. Entonces vamos a hacer un equilibrio entre lo que es objetivo y subjetivo, y aunque parto de mi percepción, ¿cierto? Mi intuición intelectual me va a permitir captar las evidencias y las verdades rigurosas, las verdades o las evidencias apodícticas. Las evidencias nos indican, ¿cierto?, que volvemos al mismo ejemplo, una mujer que es golpeada no es feliz, ¿cierto? Que una persona que es violentada no es feliz. La evidencia nos enseña que si se toman tanto tiempo de la mano los personajes del ejemplo anterior, ¿cierto? Es porque se caen bien, ¿cierto? Tienen algo de bueno porque uno no se queda cogido de la mano con alguien porque sí, ¿cierto? Entonces, son verdades rigurosas, ¿cierto? Evidencias. Si encontramos la intuición intelectual nos va a llevar a captar las evidencias, ¿cierto? Y las evidencias nos van a permitir trascender la subjetividad. No somos subjetivos y nosotros tenemos la posibilidad de evaluar nuestras opiniones frente a verdades rigurosas. ¿Quién lee el siguiente? La esencia. Yo. ¿Vale? Su objetivo principal son las esencias, pero estas esencias no son de cualquier tipo, sino que son aquellas que caracterizan las vivencias. Muy bien, gracias, Vero. Entonces nuestras vivencias, ¿cierto? Se caracterizan, ¿cierto? Por las esencias de las cosas. Otro ejemplo cotidiano. Eh, Hay personas que nos hacen sentir bien, ¿cierto? Nos hacen sentir bien. Entonces, que nos hagan sentir bien, esa sensación de bienestar con algunas personas son una evidencia rigurosa, ¿cierto? De que su esencia es buena. De que su esencia es buena quiere decir que esa persona siente cosas positivas hacia mí, que le agrado, se preocupa por mí, que me quiere o algo así, ¿cierto? Entonces la esencia se capta a través de la vivencia que nosotros tenemos vivencias, ¿cierto? Vivencias sencillas que nos dicen, ve, qué bueno es. ¿Cierto? El otro día en otra clase teníamos un ejemplo, tu vivencia es que saliste y te mojaste con la lluvia, te enfermaste muy grave, ¿cierto? Tu vivencia te indica que la lluvia te odia, te indica que debes protegerte porque tus pulmones o tu salud es frágil frente a ese fenómeno ambiental, ¿cierto? Pero también la vivencia nos puede indicar que si nos protegemos con el paraguas, pues no nos pasa nada, ¿cierto? Es decir, es un tema de que la esencia de las cosas se encuentra fácilmente en lo que nos hace sentir ese fenómeno o ese evento. Reducción, ¿quién me lee el siguiente? Nadie. Vamos a participar, muchachos. La reducción. Colocar entre paréntesis todo lo accidental, fáctico y contingente para enfocar en el objeto solamente lo esencial, lo necesario. Muy bien, gracias Daniela. El tema es, en análisis fenomenológico vamos a hacer reducción, es decir, vamos a quitar todo lo que es accidental. Lo accidental es, por ejemplo, que estamos en una relación bonita, ¿cierto? Pero un día te dejé en visto, ¿cierto? Pues a ti te dejaron en visto, entonces te enojaste y terminaste con tu novio, con tu novia, ¿cierto? Pues eso se debe meter en un paréntesis y decir, bueno, un día me dejó en visto, pero el resto de días han sido buenos. Es decir, vamos a concentrarnos, ¿cierto? En lo que es esencial, en lo que es importante. Me trata bien, me quiere, me respeta, ¿cierto?
pero el día del amor y la amistad se le olvidó darme un regalo, ¿cierto? No tenía plata, eso es algo accidental, algo coyuntural, ¿cierto? Una contingencia, algo que pasó en el momento. Se le olvidó felicitarme el día de mi cumpleaños, eso es un accidente, ¿cierto? Es decir, no quiere decir que no te quiera, no quiere decir que no te valore, no quiere decir que no te ame, ¿cierto? Entonces, debemos reducir, ¿cierto? Quitar todo lo que es accesorio y concentrarnos en cuál es la esencia de las cosas, ¿listo? Y mire la última que se llama intencionalidad, Yo. ¿vale? Propiedad esencial de la conciencia por la cual ésta se tiene hacia un objeto. Todo objeto tiene siempre un tipo de intencionalidad. Muy bien, muchas gracias. Es Emilio que los va a saludar. Saluda. Hola, Ana. ¿cómo están? Hola. 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 Hace un pequeñito y me explicó la abuela y mi tía. Ay, se Listo, hablan ya saludaste. Chao, los amo, chao. No, mucho, mucho. Chao. Qué lindo. Chao. Ay, cuídate. Los amo. Bueno, yo también les digo que los amo, muy bien. Yo me digo que les dijera que los amo también. Bueno, gracias, Emilio. Bueno, entonces la intencionalidad, ¿cierto? Hay una propiedad esencial de la conciencia, ¿cierto? Que, espérame ahí que, bueno, una propiedad de la conciencia, ¿cierto? Por la cual se tiende hacia un objeto, ¿cierto? Todo objeto siempre tiene un tipo de intencionalidad. No, ahí eso va en dos vías, ¿cierto? Una es, bueno, ¿qué intención tenemos nosotros al observar un fenómeno, ¿cierto? ¿Qué es lo que nos motiva? ¿Cierto? Pero los fenómenos también tienen una serie de intencionalidad, ¿cierto? Hacia nosotros, es decir, las cosas para cada uno de nosotros tienen un significado. ¿Cierto? Esos significados es importante percibirlos, es importante analizarlos, es importante entender por qué entendemos las cosas de esa manera, ¿cierto? Y qué relación tenemos nosotros con el objeto que queremos estudiar. ¿Cuál es la propiedad esencial, ¿cierto?, de nuestra conciencia, que nuestra conciencia es la que entiende los fenómenos y la que entiende los objetos. Bien, seguimos por acá. Hay unos orígenes y antecedentes de la fenomenología, ¿cierto? Que hay una serie de autores, ¿cierto? Gente interesante, gente con barba, ¿cierto? Y el que no tiene barba, pues también es interesante, pero la gente barbada es inteligente, ¿cierto? No sé, eso dicen. Pero vamos a pasar de esto, ¿cierto? No vamos a detenernos acá, esta información no le va a quedar a ustedes. Santiago pone cara triste, ¿cierto? Porque pues es lampiño, pero tranquilo que también eres un tipo interesante. Método fenomenológico, ¿cierto? El método fenomenológico consiste en describir el sentido de las cosas, viviéndolas como fenómenos de la conciencia. Los fenómenos de la conciencia, los filósofos los llaman noema, ¿cierto? Como en nuestra conciencia ocurre algo, ¿cierto? Nuestra mente percibe cosas y vive cosas. Y esas vivencias de las que les hablo, que son a nivel sensorial, ¿cierto? Obviamente tienen un impacto en nuestra mente y de eso es lo que nos vamos a fijar. Accede al campo de la conciencia y lo somete a análisis, ¿cierto? Vamos a analizar la conciencia, lo que percibimos de las cosas, y hacemos un análisis intencional, ¿cierto? Y tiene unos pasos, el método fenomenológico, ¿cierto? El principio es la reducción fenomenológica, que ya la hablamos hace un momento, ¿cierto? Dijimos, quitamos lo que no tiene que ver, lo que es accesorio, lo que no es relevante dentro del tema. El segundo, la reducción eidética, que es poner entre paréntesis lo que no es fenómeno, o sea, lo que no hace parte del fenómeno real, sino que hace parte tal vez de otros fenómenos o de características que no son esenciales, ¿cierto? Seguimos apuntando a la esencia. Hay una reducción trascendental, ¿cierto? Es el resultado de reducir el fenómeno, ¿cierto?, hacia el origen, ¿cierto?, de lo que es trascendental en él, ¿cierto? Porque esto va a tener implicaciones sociales o personales o en el futuro de la vida de las personas, ¿cierto? Hay una reducción trascendental, reducirnos a lo que es trascendente en el fenómeno. Entonces, pongámoslo de esta manera. Volvamos al fenómeno de la lluvia. Está lloviendo muy duro. ¿Cuál es lo trascendente de eso? Que tú te mojes, que no te mojes, etcétera. No.
Lo importante de la lluvia es que sirve para un ciclo vital del planeta, ¿cierto? Es decir, necesitamos la lluvia para que los árboles vivan, para tener agua dulce en nuestros hogares, etcétera. Es decir, no importa lo que le pase a 1000 personas con relación a la lluvia tiene un propósito trascendental. Ese propósito no se puede obviar, no se puede quitar. Hay que vivir de acuerdo con él, hay que entenderlo, aceptarlo y obviamente permitir que esa trascendentalidad del fenómeno sea lo que nos importa, más que las cosas particulares que ocurran con él. Y hay un mundo de intersubjetividad, ¿cierto? Que es una construcción metódica a través de los objetos, el análisis del sentido del mundo, ¿cierto? Y es que el análisis de lo subjetivo nos permita construir una verdad colectiva. Es decir, que lo que usted entiende, si hace todos esos procedimientos bien hechos, si usa los pasos, que quita todo lo que está de sobra, va a entender las cosas mejor y puede ayudárselas a entender a otras personas, porque el conocimiento no es para nosotros, el conocimiento debe ser compartido, es un principio de la ciencia. Y como les decía que este tema tiene que ver con psicología, ¿cierto? Entonces el rollo es que si entendemos nuestras subjetividades, si entendemos por qué alguien sufre, por qué alguien tiene depresión, por qué alguien está solitario en el mundo, ¿cierto? Podríamos fácilmente ayudar a otras personas a superar los mismos problemas. Si entendemos la violencia doméstica, podemos ayudarle a la mamá de otro a que no se deje cascar, ¿cierto? Podemos ayudarle si alguien tiene un duelo, si a alguien se le muere un familiar, podríamos ayudar a esa persona porque ya lo hemos vivido, porque ya entendemos cómo funciona eso. Podemos ayudarle a otras personas a trascender esa realidad y a superarla, ¿cierto? A resignificarla tal vez porque hay cosas que no se superan, se resignifican. Entonces, cuando a usted se le muere un ser querido, me disculpan el ejemplo, ¿cierto? A usted se le muere un ser querido, usted se siente muy mal, le duele demasiado, tal. Y pasa el tiempo y usted está más tranquilo. Y no está más tranquilo porque se le olvidó, porque dejó de querer a esa persona, no. Usted está tranquilo porque resignificó, porque entendió, ¿cierto? Que las cosas de otra manera. Entonces dice, bueno, ya las cosas, la vida tiene otro significado y voy a vivir en él. ¿Cierto? Entonces las experiencias que se analizan desde el enfoque fenomenológico sirven para atender temas objetivos o realidades de más personas. Por eso sirve la psicología. La psicología sirve como un método terapéutico porque analiza lo que le ha servido a otras personas, ¿cierto? Y lo convierte en algo que le sirva a todos, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, la psicología o la psiquiatría asimiló el tema del complejo de Edipo, ¿cierto? Que los niños se enamoran de la mamá, ¿cierto? Entonces uno lee sobre eso y entiende que Emilio pelea conmigo por la mamá, ¿cierto? Él discute que la mamá es de él y no es mía, ¿cierto? Porque quiere que ella sea de él. Y hay estudios sobre eso y lo planteó la psicología, ¿cierto? La psicología plantea que los niños tienen esa etapa, entonces ya la entendemos gracias a ese estudio de la psicología que se hace por el método fenomenológico. Nosotros podemos entender que esas cosas pasan y podemos saber cómo manejarlas. ¿De acuerdo? Claro, todo hasta ahí. ¿Tienen alguna pregunta, algún comentario? Ya están todos dormidos. No sé. Díganme algo, por favor, alguien. Se va entendiendo. No estoy dormida, todavía no estoy dormida. Ok, Pero gracias. Todo claro, todo bien hasta ahí. Sí, Sí, está bueno el tema, está bueno. está bueno. Listo, pues muchachos. Entonces tenemos las características del método fenomenológico. Entonces, primero que examinamos todos los contenidos de la conciencia, ahí hay una imagen de un escáner cerebral, ¿cierto? De contenidos de la conciencia. ¿Dónde está la conciencia? ¿Cierto? La conciencia está en la cabeza, está en otra parte. ¿Dónde está la mente? ¿Cierto? La mente solo en el cerebro o hay partes de ella por ahí, pero hay que examinar los contenidos. Yo pienso que las vísceras, ¿cierto? Las vísceras, las tripas nos dicen cosas. No sé, usted sabe que va a pasar algo malo y termina pasando, ¿cierto? Porque hay algo en nosotros que es la intuición, ¿cierto? Que nos permite percibir el mundo y nos alerta de cosas. Nuestros sentidos son demasiado sabios, ¿cierto? Y hay cosas que huelen mal, ¿cierto? Entonces, no te las comas, ¿cierto? Huele mal, no te lo comas, ¿cierto? Hay personas que les huele mal y quieren compartir el mal olor, ¿cierto? Hay gente que te dice, por
prueban algo y te dicen, prueba, cierto que está podrido. Y, viejo, si está podrido, es así, bota, no me tienes por qué dar a mí, ¿cierto? Pero es porque nuestra conciencia tiene muchos espacios y mucho contenido y hay que analizar todos esos contenidos, ¿cierto? Examinarlos bien para entender los fenómenos de mejor manera. Otra característica es suspender la conciencia fenomenológica, ¿cierto? Para describir en la posibilidad de la pureza de las esencias, ¿cierto? Entonces, tenemos conciencia fenomenológica, pero debemos también suspenderla, ¿cierto? Para que se pruebe que las cosas que descubrimos como esencias son esencias reales, ¿cierto? Que alcanzamos la esencia de verdad, es porque no es solamente contrastado con mi vivencia, sino porque la vivencia objetiva podría dar la misma respuesta. Entonces, partimos de nuestro análisis personal, pero podemos entender que ese análisis personal responde a lo que otros también sienten, ¿cierto? Que es la pureza del evento. Es decir, te voy a poner otro ejemplo. Si hablamos del amor, ¿cierto? El amor tiene muchas manifestaciones, pero es lo mismo en esencia, es decir, la esencia es la misma, ¿cierto? El amor es esa sensación de bienestar. Spinoza, un filósofo que espero algún día podamos hablar sobre él, sobre esas definiciones de las que les estoy hablando. Spinoza decía que el amor era la sensación de bienestar, ¿cierto? De felicidad que le atribuíamos a otras personas o a agentes externos. Es decir, el amor es que yo me siento feliz por causa de otro, ¿cierto? Entonces, es la pureza del amor, ¿cierto? La esencia es esa, según Spinoza, ¿cierto? Me gusta mucho esa definición. Entonces, el análisis fenomenológico nos permite entender la esencia de las cosas y su pureza si lo hacemos bien. La otra característica es determinar si los contenidos son reales o imaginarios. Entonces, ojo, una cosa puede ser un fenómeno, pero puede ser imaginario, ¿cierto? Entonces, o puede ser ideal. Ideal es que así debería ser. Entonces, por ejemplo, la democracia es un fenómeno imaginario. ¿Alguien me podría explicar eso? ¿Por qué la democracia es un fenómeno imaginario? Los escucho. ¿Alguien me podría explicar eso? La democracia es un fenómeno imaginario. Aquí tenemos gente que está llegando. Bienvenidos. ¿Alguien entiende esa frase o quieren decir algo sobre ella? Me gustaría que aportaran. Tuyo que es algo. Dale, Ana. A ver, pues yo creo que es como, es que es muy raro, pues es como que creemos que pues que siendo democráticos estamos tomando las mejores decisiones o estamos repartiendo, pues como estamos siendo justos. No, Sí, pero no sé, ya. Eso fue lo que se me ocurrió. bueno, entonces lo voy a plantear de otra manera. La democracia es un ideal, ¿cierto? Un ideal. ¿Qué queremos decir cuando decimos que algo es un ideal? Los Que escucho. sería como lo más justo que podría ocurrir como en la sociedad, pues que ser como una sociedad democrática es algo bueno o debería serlo para todos, no sé. Excelente. Quiere decir que la democracia es algo deseable, ¿cierto? Es deseable aunque no sea real. ¿Me explico? ¿Sí? Es deseable. Es decir, la democracia, dicen algunos politólogos, que es el menos peor de los sistemas políticos, ¿cierto? Es el menos peor. Quiere decir que la democracia no es buena, no es perfecta, pero es mejor que una tiranía, es mejor que una monarquía, ¿cierto? Es mejor que una oligarquía. Entonces, vivir en democracia es lo menos peor que nos puede pasar, ¿cierto? Por eso la aceptamos. Entonces, la democracia es un ideal, ¿cierto? No es algo que realmente ocurre. Entonces, si vamos a analizar el fenómeno de la democracia, ¿cierto? Debemos entender que el contenido de la democracia es un ideal, no que es algo perfecto. Si asumimos que es algo perfecto, tenemos muchos problemas, ¿cierto? Muchos problemas porque la gente dice, no, pero es que esto es injusto, ¿y por qué no? ¿Y por qué tal? ¿Y por qué todos no podemos participar? ¿Y por qué todos no tenemos la misma igualdad de condiciones? Porque es un ideal, ¿cierto? Es imposible alcanzar ese ideal, pero, ¿cierto?
cuanto más nos aproximemos a él, nuestra vida va a ser más bonita, ¿cierto? Eso es la intención, pues, de la democracia, por ejemplo, y de cualquier otro ideal, como la amistad, como el amor, ¿cierto? Como todas esas cosas. Hay cosas que son reales, otras ideales y otras imaginarias. Entonces, reales, las cosas físicas, ¿cierto? La lluvia, el hambre, el frío, son fenómenos reales, ¿cierto? Ideales, la democracia, el amor, etcétera. Imaginarios son los fantasmas, etcétera, ¿cierto? Las cosas que no existen, pero que las podemos inventar, como por ejemplo los personajes de la ficción, ¿cierto? Como que a mí me gusta mucho un personaje, como a mí me gusta Batman y tiene un sentido de realidad en mi vida, ¿cierto? Ese personaje no existe, pero tiene unos significados para mí, ¿cierto? Eso es de lo que se trata lo imaginario. Estos tres espacios, ¿cierto? Son espacios de la mente, lo real, lo ideal y lo imaginario son espacios de la mente que los autores de psicología, para Cate y los otros interesados en la psicología, para la psicología son muy importantes, es decir, tres partes de la mente que están articuladas y cuando no están articuladas, ¿cierto? Genera la locura, ¿cierto? Porque alguien es loco, porque lo real, ideal, imaginario está revuelto. Entonces, por ejemplo, usted está ahí sentado ahí y de repente ve un monstruo, ¿cierto? Que no es real, que es su imaginación, pero como tiene desarticulado lo real y lo imaginario, entonces usted no lo distingue muy bien, ¿cierto? Y termina por enloquecer y por sentirse muy mal. Entonces, si usted ve algo que se mueve en el cuarto, pues asume que es una chaqueta, que la brisa la está moviendo, ¿cierto? Pero si está loco, piensa que de verdad hay un monstruo ahí, ¿cierto? Porque pues, sus registros mentales no están bien, ¿de acuerdo? Y eso es para confirmarles el tema de que esto es un asunto que trasciende a la ciencia de la psicología, por lo tanto tiene una utilidad práctica. Es una de las cosas, las pocas cosas que tiene utilidad práctica en la filosofía, aparentemente, ¿cierto? Porque sí la tiene y la tiene mucho. Aquí para terminar, hay unas ventajas y desventajas de la fenomenología como investigación cualitativa. Es un método de investigación, no sé si la profe Rocío en su proyecto de grado les ha hablado de métodos de investigación, pero eso es filosofía también. ¿De acuerdo? Hay ventajas y desventajas del método, ¿cierto? Entonces, vamos a leer las desventajas, ¿cierto? Básicamente, ¿cierto? Que la investigación es descriptiva, ¿cierto? Pero no explicativa. Entonces, vamos a describir un fenómeno, no vamos a explicarlo realmente, a describirlo, cómo es realmente el fenómeno y saber eso es muy importante, ¿cierto? Pero la ciencia a veces necesita explicaciones más profundas. La fenomenología no se las da, ¿cierto? Son explicaciones prácticas y ya. Entonces, si quieres una explicación profunda, no te sirve el método, ¿cierto? Te sirven otros métodos diferentes. Contribuye al entendimiento del orden existente. Quiere decir que la fenomenología no se preocupa, y es una desventaja, por cambiar las cosas, simplemente por entenderlas, ¿cierto? Entonces ahí hay una falla que a mí sí me parece grave, ¿cierto? Porque usted debería, no sé, para mí es importante que si entendemos algo sea para cambiarlo, ¿cierto? Ah, él me pega, pues, ¿quieres que te siga pegando o quieres que las cosas cambien, ¿cierto? Entonces, yo entiendo por qué él es así, lo entiendes, pero las cosas no cambian, pues eso realmente pierde valor. Otra es el carácter social del sentido subjetivo está insuficientemente desarrollado. Quiere decir lo que yo les decía ahorita de que la subjetividad puede trascender al objetivo, o sea, como yo lo entiendo, puede darse como explicación universal, no es claro, ¿cierto? Es difícil de asimilar, difícil de entender. Bueno, todavía no han trabajado mucho en eso y algunas personas no creen en eso. Entonces, eso es otra desventaja. Y por último, la motivación de los sujetos en su manera de actuar no se explica desde un contexto social, sino de la interacción subjetiva. Quiere decir que está sesgada esta investigación por el asunto personal y subjetivo y obviamente eso le resta validez como procedimiento científico, ¿cierto? Por eso algunas personas desestiman la psicología como ciencia, dicen, eso no es una ciencia, eso es una bobada, es habladera de carreta y tal. Por estas razones se desestima algunas ciencias, por ejemplo, la sociología, la antropología, la psicología, todas esas ciencias, esas profesiones están desestimadas por eso. Pero no quiere decir eso que de verdad no tengan valor, porque hay unas ventajas también, ¿cierto? Entonces, las ventajas están ahí, son 4, ¿cierto? Y tienen que ver con que nosotros entendamos el mundo, ¿cierto? Como cosas reales,
¿cierto? Le quitemos lo sagrado, le quitemos lo raro a las cosas y nos permitamos de verdad eliminar los prejuicios y entender las cosas como son, ¿cierto? Es una gran ventaja. Segundo, ¿cierto? Que acaba con las verdades definitivas, ¿cierto? Y se le da paso a la investigación, al estudio, al análisis personal de los fenómenos. Tercero, que no hay fronteras, ¿cierto? Que puede entenderse cualquier rama, cualquier tema de conocimiento se puede estudiar de esta manera, ¿cierto? Eso es importante, es una buena ventaja porque cualquier fenómeno puede ser estudiado de esta manera. Y por último, que hay un método científico para todos, ¿cierto? Y nos aproximaría a la verdad. Entonces sería la presentación, pues hasta ahí iría nuestra presentación del día de hoy. ¿Cierto? Voy a tratar de salir de ella, un momentito. Ok. Entonces, salimos de la presentación, ¿cierto? Y nos quedamos con preguntas y explicaciones. Les voy a explicar básicamente, bueno, en primer lugar, ¿tienen alguna pregunta, algún aporte, alguna duda, algún Sí, sí, comentario? o sea, yo todavía no comprendo lo de la democracia, o sea, como que es un Ok, ideal y no es ficticio. ok. Bien. Pues vamos a lo siguiente. Yo me confundí ahorita diciendo imaginario o ideal. ¿De acuerdo? Son dos cosas diferentes, ¿cierto? De pronto no lo dije claro. Hay un tema de que la democracia es un ideal, ¿cierto? Es un ideal, es decir, la democracia no es algo real. La democracia no, en la práctica no es real porque nosotros no vivimos en democracia y ninguna democracia es perfecta. Es decir, democracia perfecta sería que todos toman las decisiones entre todos y todos son muy felices con los resultados de las decisiones. Eso en ninguna parte ocurre. La democracia es un ideal, es algo que no existe, pero que es deseable, ¿cierto? Entonces la amistad perfecta tampoco existe, ¿cierto? Pero es bacano tener amigos, ¿cierto? Sentir que cuentas con alguien, nadie es incondicional para siempre, ¿cierto? Pero son ideales. El amor es un ideal, el amor usted se lo sueña y Platón lo pone muy claro. Se sueña y el amor es perfecto y todo es bonito y el man tiene una larga melena y un caballo blanco, ¿cierto? Y una espada y te protege de los dragones, pero en la práctica no es así, al man le sale barriga, se le cae el pelo y no sabe montar a caballo. Entonces, el amor no es como te lo pintas, ¿cierto? Y las mujeres se engordan y se envejecen, ¿cierto? Y ya no te gustan tanto como antes. Es decir, el tema es que hay cosas que son ideales y debemos tener claro qué son, ¿cierto? En la democracia específicamente, Santiago, pues el tema es que la democracia es algo que nos inventamos como un ideal de sociedad, pero que realmente no ocurre ni tiene que ocurrir. Pero si la entendemos como tal, ¿cierto? Si decimos, si entendemos que la democracia es un ideal y que no es algo real, podemos trabajar en que sea mejor, ¿cierto? Podemos entender que hay errores, podemos entender los errores y disculparlos, ¿cierto? Y poder seguir con nuestras vidas tratando de encontrar la mejor manera de vivir entre nosotros. Entonces, si usted entiende que el amor no es perfecto, que es un ideal, ¿cierto? Acepta los errores del otro y trata de corregirlos, pero no los juzga tan severamente como decir, no, la democracia no sirve porque siempre ganan los de siempre y aquí nadie puede opinar porque los matan y no sé qué. Pues son posiciones extremas que se pueden evitar si entendemos que hay cosas que son ideales y cosas que son reales. Casi todas las cosas que de verdad son valga la redundancia, no sé si suena mal, las cosas que de verdad son reales es porque son fenómenos objetivos, es decir, que todo el mundo las siente igual, todo el mundo siente lo mismo, todo el mundo percibe lo mismo y casi siempre son fenómenos físicos o fenómenos naturales. ¿De acuerdo? ¿Quedó claro, Santi? Sí, señor, ahora sí, ahora sí. Listo, ¿alguna otra preguntita por ahí? Preguntas, comentarios, sugerencias, chistes. Entonces, Diego, en conclusión, todo lo que sucede está en la mente, o algo así, o lo Eh, que se imagina, o algo así. No, para la fenomenología, que es lo que estamos estudiando, ojo con eso, para la fenomenología no es que todo ocurre en la mente, sino que lo más importante es la explicación que le da nuestra mente o nuestra experiencia de cada fenómeno, ¿cierto? Lo que aparece acá y con el tema de la democracia otra vez es el rollo, por ejemplo, de que la fenomenología nos invita a distinguir lo real, lo ideal y lo imaginario real, cosas físicas, cosas que de verdad pasan,
¿cierto? Que son los fenómenos naturales y los fenómenos físicos. Lo ideal, las cosas que hemos construido, la iglesia, la democracia, la escuela, el Estado, ¿cierto? Los sentimientos como el amor, las relaciones como las amistades, todo eso son ideales, ¿cierto? Y las cosas imaginarias son las cosas que no existen, ¿cierto? No existen, pero tienen cabida en nuestra vida, ¿sí? Hay muchas cosas que no existen, pero hablamos de ellas, vivimos por ellas, ¿cierto? Es decir, el muñequito que corre en el PlayStation y juega y mete goles, no eres tú, ¿cierto? Es un muñequito, ¿cierto? Y tú dices, y he visto a mis sobrinos jugando FIFA y dicen, ese man sí es malo, o no sé qué. O sea, ellos lo operan, ellos manejan el muñequito, pero no son ellos, ¿cierto? No son ellos los que lo hacen, lo atribuyen como si el muñequito tuviera vida propia. Eso es la parte imaginaria de esto que estamos hablando. Hay cosas que son parte de la imaginación, pero que son parte de lo que nosotros, ¿cómo se dice? De lo que nosotros nos creamos cosas y vivimos en ellas, y vivimos por ellas, y las aceptamos y caminamos en la vida como si fueran parte de la realidad, ¿cierto? Eso es lo que pasa ahí. No es que todo ocurre en la mente, sino que nuestra mente es la que le da valor a los fenómenos, ¿cierto? Si no fuera por nosotros, ¿cierto? Esas vainas no existirían. Entonces nosotros, como seres humanos, somos los que le atribuimos la importancia a cada uno de los fenómenos y los eventos, sean reales, imaginarios o sean ideales. ¿Listo? Otra preguntita por ahí. Bueno, no veo más preguntas, entonces voy a proceder a explicarles en términos generales lo que quiero que hagamos, ¿cierto? Quiero que cada uno de ustedes, ¿cierto? Asuma la explicación de un fenómeno, ¿cierto? Y que sea un fenómeno social, no un fenómeno natural, ¿cierto? Entonces vamos a pensar en cositas que hemos dicho hoy: democracia, familia, problemas sociales, problemas económicos, no sé, cosas que pasan, ¿cierto? Cosas que pasan en la vida, ¿cierto? Cosas que pasan a la gente, la delincuencia, las drogas, la trata de personas, la prostitución, lo que quieran, ¿cierto? Cosas que son cliché hablar de ellas, todo el mundo habla de esas cosas, o temas como el apego, la violencia doméstica, muchas cositas. Por eso hacía alusión ahorita a la investigación o al trabajo que tienen con el proyecto de grado. Si tienen problemas sociales, porque están investigando por ahí, yo sé que algunos lo están haciendo así, creo que es el tema central de la actividad de artes, ¿cierto? Si alguien tiene ese tema de algún tema social que ya está estudiando, vamos a darle una mirada desde la filosofía, es decir, vamos a describir el fenómeno, vamos a describir el fenómeno y vamos a describirlo con toda profundidad, ¿cierto? Es decir, vamos a hablar de, ¿qué me propone un tema para dar un ejemplo? Propóngame un tema, por favor. Fenómeno, propóngame un fenómeno y yo les doy un Los ejemplo. asaltos. Los asaltos, ¿sí? Es un problema social, ¿cierto? Hay asaltos, a la gente la roban en la calle, ¿cierto? ¿Cuál es la esencia del tema de los asaltos? Vamos a analizar, no vamos a analizar, por ejemplo, cuántos asaltos hubo en el barrio durante el mes, ¿cierto? Cuántas víctimas hay, cuántas personas son presas por asaltar, etc. Todas esas cosas las conocemos, las exploramos, las investigamos, pero las vamos quitando, vamos tratando de descubrir la esencia del tema. ¿A quién se le ocurre por intuición cuál es la esencia del tema de los asaltos? La desigualdad y la pobreza. Desigualdad y pobreza. Dice María Fernanda que romantizar las enfermedades mentales. Eso es un fenómeno bacano a explorar, ¿cierto? Romantizar la enfermedad mental, es decir, ay, sí, ay, pobrecitos, o tan bonitos, ¿cierto? Tan bonita la... Hay cosas que se romantizan, ¿cierto? Como la pobreza, ¿cierto? Como la enfermedad mental y todo es color de rosa y las películas muestran que el discapacitado... una persona ideal y feliz, ¿cierto? Cuando realmente pues está sufriendo, ¿cierto? Es un sufrimiento, ¿cierto? O ciertas cosas no se justifican en el trato hacia ciertas personas. Entonces, bueno, ahí va otro ejemplo. Entonces, el tema de los asaltos, roban personas, atracan, y no vamos a explicar, ojo, van a hacer una investigación que nos permita explicar la esencia del fenómeno,
La esencia del fenómeno es, hay desigualdad, hay falta de oportunidades, ¿cierto? Hay una cantidad de cosas que inducen a las personas a robar, a matar, a delinquir, a prostituirse, a lo que sea nuestro tema o nuestra pregunta, ¿cierto? El fenómeno, vamos a llamarlo así, vamos a descubrir un fenómeno y vamos a sacarle las tripas, es decir, a decir cuál es la realidad detrás de todo eso, ¿cierto? Que hay detrás de la prostitución, falta de oportunidades o un camino libre o un camino fácil en la economía, ¿cierto? Porque pues no creo que sea fácil, pero hay gente que lo ve así. Entonces, ¿qué hay detrás de una persona que se prostituye? ¿Qué hay detrás de una persona que roba? ¿Qué hay en el fondo de las personas cuando hacen las cosas o cuando sienten las cosas o cuando dicen cosas? Otro ejemplo por ahí, ¿a alguien se le ocurre un tema? Perdón, un fenómeno. El suicidio, muy bien, Caterine. Hay un fenómeno que es el suicidio, la gente se suicida, la gente se mata, ¿cierto? Pero entonces, listo, ¿qué hay detrás de eso? Detrás de eso, no, es que un niño le hicieron bullying, bla, 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 bla. Entonces, el bullying no es la esencia de eso, ¿cierto? El bullying no es la esencia. Juan José él aborda la violación. Entonces hay violaciones, ¿cierto? La esencia, entonces hay personas que hablan de la violación y dicen es que no hay leyes firmes, es que los violadores lo liberan, es que la niña salió con una faldita muy corta, es que ella era muy mostrona, es que ella era muy sensual, entonces por eso la violaron. ¿Cierto? Son cosas que ocurren alrededor, pero no es la esencia del tema. ¿Cuál es la esencia de la violación? La esencia de la violación puede ser que hay personas que tienen un problema mental, ¿cierto? Hay pervertidos, hay personas que tienen una patología psicológica que les hace sentir que el sexo es placentero si es violento o si es contra la voluntad del otro, pero es un trastorno mental, por ejemplo. Estoy dando una explicación como por decir algo. Por poner un ejemplo, la esencia de la violación es esa. ¿Cuál es el problema real ahí? ¿Cuál es el centro del asunto de lo que queríamos buscar? Ahí hablan del calentamiento global, es un fenómeno, ¿cierto? ¿Cuál es la esencia de eso? La esencia de eso es que vamos a morir por esos incendios en California, o la esencia de eso es que debemos tener un cambio a nivel económico, ¿cierto? Para poder sostener el planeta ambientalmente. ¿Quién tiene alguna pregunta, alguna inquietud, algún aporte que hacer? Bueno, como no hay preguntas, yo les voy a plantear lo siguiente, las inquietudes o la parte específica de qué van a presentar como trabajo, yo se las voy a publicar obviamente, ¿cierto? Por escrito, para que queden muy claras. Pero lo que quiero hoy, ¿cierto? Quería con la clase, les voy a compartir la presentación para que tengan una herramienta, que tengan una referencia de lo que deben hacer. Y les voy a explicar obviamente con detalle todo lo que deben hacer en el trabajo. Recuerden que es para la nota actitudinal de este periodo. Van a trabajar entonces en el análisis de un fenómeno. Van a hacer un análisis fenomenológico. Van a proponerme un tema, proponer un fenómeno y analizarlo en su esencia. Entonces, ¿cuál es el producto final? Mostrar la esencia de un fenómeno. ¿Cuál es la raíz de todo eso? ¿Cuál es la raíz de que eso ocurra? Más que las consecuencias, más que los indicadores, más que cualquier carreta alrededor de eso. Es decir, ¿cuál es la esencia de esto? Esto ocurre por esto y por esto. El sentido que tiene este fenómeno es el siguiente. Entonces, no sé si tienen alguna pregunta a partir de ahí. No, parece que no tienen preguntas. ¿Está todo claro entonces? Me gustaría, por ejemplo, que fueran creativos, ¿cierto? Gracias, Vero, que fueran creativos, que fueran... yo les puse muchos ejemplos clichésudos, como quien dice la droga, bla, 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 pero exploren fenómenos, cosas que ocurren realmente y que la gente no hable mucho de ellas. Encontremos una forma creativa de presentarlo, ¿cierto? Una forma bacana de llegar a la esencia de los temas, llegar de verdad en la profundidad. Para esto vamos a tener suficiente tiempo, entonces les voy a pedir que hagan un trabajo bonito, ¿cierto? Bonito y con una presentación bacana, es decir, que podamos mostrar nuestro análisis fenomenológico como algo de lo cual nos enorgullecemos, ¿cierto? Encontramos la esencia de la drogadicción, encontramos la esencia de la violencia, encontramos la esencia de la prostitución, encontramos la esencia de por qué hay de por qué la autoridad y por qué la democracia en nuestro país no funciona. Encontramos la esencia de muchas cosas, porque ustedes son muchos,
¿cierto? Y obviamente espero que no sean reiterativos con los temas, ¿cierto? Entonces los invito a que a modo personal, ¿cierto? Me busquen para proponerme temas, ¿cierto? Propongan sus temas, me dicen, Diego, ¿qué te parece esto? Yo trato de orientarlos, ¿de acuerdo? Trato de orientarlos o decirles si está bien o si es aburrido, o si ya muchos lo han dicho, ¿cierto? Para tratar de que tengamos variedad en los trabajos, ¿de acuerdo? Entonces, si no tienen preguntas hasta ahí, entonces les agradezco mucho haber estado en esta clase, les agradezco mucho su atención, su participación. La semana pasada participaron más bacano, pero hoy también, y siempre es interesante estar acá. Le agradezco muchísimo a las personas que están hoy en clase y no habían estado antes, ¿cierto? Siempre se les extraña, siempre se les espera, siempre estamos aquí dispuestos a trabajar con ustedes y ver que están de nuevo acá en clase, algunos que nunca habían estado, es bonito para mí, ¿cierto? Vamos a ver que están ahí. Bueno, sería bueno escucharlos, sería bueno verlos. Saben que la participación tiene que ver con dejarse ver, con dejarse escuchar, ¿cierto? Con estar activos en la clase. Y creo que poco a poco lo podremos mejorar y lo podremos conseguir. Entonces, si no es más, les doy las gracias, ¿cierto? Y espero que tengan un resto de día pues, muy bacano. Listo, Diego, muchas gracias. Gracias. Diego, gracias, chao. Diego, muchas gracias. Hasta luego. Que tengan buena